Hoy hablaremos un poco sobre las plagas y enfermedades en cultivos, siguiendo la línea de la sanidad vegetal que iniciamos en el día técnico anterior. Y es una línea que se va a seguir en los días técnicos programados para este primer semestre del año. Veníamos hablando en el día técnico anterior sobre plagas y enfermedades y en general sobre la sanidad vegetal en los cultivos. Este día técnico está enfocado exclusivamente a las plagas y las enfermedades. Vimos anteriormente que la sanidad incluye factores bióticos y abióticos que puedan incidir en ese correcto crecimiento y desarrollo de las plantas, como los factores ambientales, que son muy importantes a la hora pues, de la sanidad vegetal. Y hoy nos vamos a enfocar exclusivamente en plagas y en enfermedades. Habíamos visto que las plagas están catalogadas como esos organismos que causan algún daño económico en los cultivos y en general cuando hablamos de plagas en nuestro contexto, en nuestro entorno, en el sector agropecuario, nos estamos refiriendo a insectos o ácaros. Entonces, aquí pues también como para recordarles que cuando hablamos de ácaros estamos hablando de otro grupo de organismos que no corresponden a la clase insecta como tal, sino que son otros organismos. Por recordarles algo, un ácaro tiene 4 pares de patas, mientras que los insectos tienen 3 pares de patas, ¿cierto? Entonces, esas son algunas de las diferencias morfológicas que los hacen distintos. Entonces, por eso se separan insectos y ácaros. En cuanto a enfermedades, pues nos estamos refiriendo a, a microorganismos que normalmente nos referimos a ellos como los patógenos, agentes que causan enfermedades en la planta, que desarrollan síntomas y desarrollan pues como el proceso de infección como cualquier enfermedad en cualquier ser vivo. Entonces estamos hablando de hongos, bacterias, virus, nematodos. Cuando nosotros nos referimos y hablamos en el contexto de las enfermedades, el hospedero es la planta cultivada. Entonces, cuando uno habla de plagas y enfermedades, siempre está haciendo referencia a esa lucha, entre comillas, entre el patógeno y el hospedero. ¿Cómo vamos a hacer para controlar, manejar, convivir con ese otro organismo que se está relacionando con la planta que estamos cultivando y que nos interesa es que sea productiva, que tenga los rendimientos esperados? Entonces, en la charla vamos a hablar primero de los insectos, haciendo referencia a las plagas, y luego hablamos de las enfermedades, haciendo énfasis en algunos cultivos de importancia. Primero quiero como mostrarles esta diapositiva donde nos habla sobre los insectos en la agricultura, qué importancia tiene y qué papel juegan en nuestros sistemas productivos. Los insectos no todos son plagas, ¿cierto? La gente ve un insecto en su cultivo y ya lo quiere erradicar, se asusta, ¿sí? Eso ha pasado por todo el tiempo que está la agricultura en el mundo, ¿cierto? Sin embargo, sabemos que los insectos pueden ser polinizadores, ¿cierto? Actúan como polinizadores en la agricultura y es un papel supremamente importante en los sistemas productivos y están directamente relacionados con la producción en campo, ¿cierto? Sabemos que muchas cosechas de los cultivos de importancia económica dependen de la polinización, dependen de estos agentes polinizadores para que los rendimientos sean los esperados. Entonces, si no hay agentes polinizadores, si no hay insectos que polinicen, que transporten el polen de una flor a otra, pues no va a haber frutos o semillas, si es el caso de la producción, ¿cierto? Entonces, ahí quiero como hacer un rescate de la valoración de este grupo de animales en nuestros sistemas productivos. Los insectos también pueden ser controladores biológicos. Hemos visto que se pueden utilizar como parasitoides en nuestros
en nuestros sistemas. Naturalmente esto ocurre, es lo que hablábamos en el día técnico anterior, ellos son enemigos naturales de estos insectos, otros insectos que pueden comportarse como plagas en los cultivos. Entonces ellos también tienen ese papel en esos ecosistemas o en esos agroecosistemas donde nosotros nos desempeñamos. Y entonces también por otro lado están insectos que pueden convertirse en plagas en nuestros cultivos, en nuestros sistemas. Recordemos aquí que cuando hablamos de plagas y cuando nos referimos a la plaga agrícola, estamos hablando de un criterio esencialmente económico. Llamamos a un organismo plaga porque nos está causando bajas en los rendimientos, se nos está pasando esos umbrales donde se está afectando pues económicamente la producción y el manejo. Bueno, entonces los insectos pueden hacer daño en los cultivos de múltiples formas. Por ejemplo, los insectos que nosotros llamamos plagas pueden diseminar organismos patógenos de las plantas. Es lo que nosotros llamamos como, pueden ser vectores de enfermedades. Normalmente estos insectos que actúan como vectores son insectos que nosotros llamamos y reconocemos como insectos chupadores. Ellos entran a los tejidos de la planta a partir de un piquito, un estilete, donde transportan y transfieren savia de la planta, entran a los tejidos vasculares, xilema, floema, y por ahí pueden ingresar enfermedades a las plantas. Entonces, son supremamente importantes en los cultivos porque además que hacen algún daño físico, digamos del ejemplo de la imagen izquierda son los thrips. Los thrips son unos insectos muy diminutos, pueden medir entre 0.5 y 14 milímetros. Ellos raspan y chupan, ¿cierto? Entonces uno ve los síntomas en las hojas inicialmente como unas manchitas pequeñas cloróticas, pero más blanquecinas, que después se tornan así muy amarillas. Ellos hacen ese daño, pero al mismo tiempo pueden estar transmitiendo enfermedades a la planta. Entonces los thrips por eso son unos organismos bien importantes. Por ejemplo, en el caso del tomate, los thrips pueden transmitir un virus que se llama el bronceado del tomate, que causa mucho daño en el follaje. Aquí se estaría perdiendo área fotosintética y daño directamente al fruto. Entonces, se está perdiendo pues y bajando la calidad de las cosechas. Pero los thrips, aquí hablando pues de esta plaga en particular, son insectos plaga que afectan muchos cultivos, son generalistas. Los insectos también pueden hacer daño masticando hojas, yemas, tallos, las raíces, los frutos de las plantas. Son los insectos que nosotros llamamos cortadores, trozadores, y pues obviamente eso implica una disminución en el área foliar de las plantas, disminuye la fotosíntesis y va a disminuir el crecimiento y desarrollo. Y en este caso, como se ve en el maíz, en esa planta que está trozada por un trozador, el cogollero del maíz, pues se pierde el crecimiento apical de la planta, pues hasta ahí llega la planta, ¿cierto? Se muere finalmente. Los insectos también pueden formar galerías, ellos se ubican en las hojas, entre el haz y el en vez de las hojas, o sea, el derecho y el revés de las hojas. Ellos ingresan y abren unos túneles, unos tipos de túneles que en el manejo de plagas se llaman galerías. Entonces esas galerías o minas, ¿sí? Ahí los insectos se desarrollan, ponen los huevos, ahí habitan las larvas un tiempo. Eso también disminuye área fotosintética. Entonces a estos insectos que hacen esto, que normalmente son unos dípteros, unas mosquitas muy pequeñas, ellos los llamamos minadores, los insectos minadores. Entonces hemos hablado todos, hemos escuchado hablar todos de los insectos minadores y esto es el síntoma que nosotros veríamos en el follaje en los cultivos. Este de la derecha es muy común, que nosotros si visitamos cualquier cítrico que exista pues en el país, vamos a ver minas ocasionadas por estas mosquitas.
Los insectos también pueden ser taladradores de frutos y semillas, un daño muy importante en muchos cultivos. Ellos, a partir de su aparato bucal, pueden hacer como de un taladro, ¿cierto? Pueden ingresar muy fácil a estos tejidos vegetales, pueden dañar completamente los frutos y las semillas. Normalmente ellos entran, allá ponen los huevitos o allá se desarrollan, comen la pulpa de las frutas y causan un daño directo pues al órgano que se cosecha. Ellos pueden succionar lo que les decía ahorita en el caso de los thrips, en el caso de los áfidos, como es el que se muestra aquí en la imagen, succionan la savia del follaje, brotes, tallo, frutos, y esto causa pues un deterioro en el, en los órganos de las plantas. Y estos áfidos, por ejemplo, también pueden transferir enfermedades, transmitir. Entonces, ¿por qué un insecto se puede convertir en plaga? Porque hay un manejo inadecuado, un empleo inadecuado de las tecnologías. Le vamos a echar la culpa en nuestros ecosistemas, en nuestros agroecosistemas, a que hemos hecho una utilización indiscriminada de plaguicidas y que esto ha generado, en la mayoría de los casos, que se desarrollen especies resistentes. Estamos hablando de insectos que antes respondían a un control, a un manejo con algún insecticida y ya no lo hacen, se vuelven resistentes porque no hacen rotación de los ingredientes activos, etc. Destrucción de sus enemigos naturales. Hablábamos, por ejemplo, el día técnico pasado del fipronil, que se prohibió porque se hizo un uso indiscriminado y esto afectó la población de las abejas o de otros insectos que están alrededor. Quiere decir que no está dirigido a la plaga, sino a cualquier insecto que esté a su alrededor. Entonces esto baja esas poblaciones que controlan naturalmente la plaga y eso hace que esas mismas poblaciones de plagas se disparen y que afecten en mayor medida los cultivos. En ese sentido, se da una ruptura del equilibrio natural. ¿Y quiénes hemos causado eso? Pues nosotros, ¿cierto? En los manejos inadecuados y en el mal uso de las tecnologías que se han desarrollado. Entonces, hay varios tipos de plagas que se clasifican según su importancia y su presencia en el cultivo. Aquí es muy importante reconocer las diferentes etapas del cultivo, la fenología, entonces las etapas de desarrollo por las que pasa el cultivo, porque la plaga o muchas plagas llegan exactamente en unas fases de los cultivos y hay que reconocer esto. Significa que hay que tener un conocimiento importante de los cultivos y de esos organismos que pueden afectarlo. Con antelación, cuando se ingresa a trabajar con un cultivo, uno ya debería conocer qué plagas potenciales, qué plagas pueden ser ocasionales, qué plagas se presentan periódicamente y qué plaga es la que sí o sí vamos a tener en el cultivo. Entonces, una plaga potencial es una plaga, es un insecto que se alimenta de cultivos donde no alcanzan unas densidades muy altas para alcanzar un daño económico, pero que puede en algún momento llegar a convertirse en una plaga, ¿cierto? Entonces aquí doy el ejemplo del chinche encaje en el maíz, que nosotros lo podemos ver por ahí en el cultivo del maíz. El raspa, el chinche hace un raspadito de las hojas, pero basados en los estudios, en las observaciones, no alcanza a llegar como al umbral económico nunca, o sea, pero hay que estarle observando, ¿sí? La plaga ocasional, entonces, son insectos que sí exceden ese umbral de decisión, umbral de acción, ¿cierto? Es de que hablábamos el día técnico pasado y que ocasionalmente pueden llegar a superar el nivel de daño económico, ¿cierto? Y se presentan en determinadas épocas del año o en años alternados, pueden aparecer un ciclo sí y un ciclo no. Por ejemplo, el diabrotica en soya, el diabrotica en papa, es este cucarrón que también afecta el follaje en estos cultivos y que entonces hay que estarlos observando. Una plaga perenne, entonces, sería una plaga que siempre, periódicamente, ciclo tras ciclo, va a estar presente, pero en determinada época, aparece en determinado periodo del año, por su sistema de reproducción,
por su biología, aparece en determinada época del año. Entonces, por ejemplo, aquí, Liriomyza sativa en tomate, que es un minador, esta es una de las mosquitas que causan galerías y minas en las hojas del tomate, aparece en determinada época del año. Digamos, si yo tengo en el año 2 ciclos de tomate, ellas pueden aparecer una vez al año en las primeras etapas de desarrollo del tomate, en su época vegetativa, donde tiene mucho follaje, por ejemplo. Y una plaga clave o severa es esa plaga que siempre, siempre va a estar ahí. Es decir, donde yo ponga la planta, donde yo cultive esa especie, allá va a llegar esa plaga, ¿cierto? Hay una cosa muy, muy especial que nos causa mucha curiosidad y es saber cómo esa plaga está tan íntimamente relacionada con el cultivo que donde yo la siembre, así sea en el balcón de la casa, allá llega la plaga, ¿cierto? No necesariamente tiene que ser un cultivo de gran extensión. Entonces, esa plaga clave o severa siempre va a causar daños en forma persistente, año tras año, ciclo tras ciclo, durante largos periodos, siempre va a estar ahí. Entonces, a esas plagas que llamamos clave, siempre, siempre hay que manejar las poblaciones, hay que estar preparados, hay que estar monitoreando y estar normalmente haciendo aplicaciones preventivas, un manejo integrado dirigido específicamente a esa plaga, porque sabemos que siempre va a estar en los cultivos. Un ejemplo es esta Plutela silostela, que es la palomilla en las crucíferas. Las crucíferas son el brócoli, la coliflor, esas plantas siempre van a tener esta larva, que también la conocemos como gusanos medidores, cortando hojas, y sabemos pues que ese daño sería fatal, pues es bien importante en esas hortalizas. Bueno, entonces aquí entrando en materia, vamos a presentar algunos insectos, plagas en algunos cultivos y como la importancia que tienen. Entonces les quise presentar primero al picudo de los cítricos, es un Compsus del género Compsus, es un curculión y un cucarrón. Él es muy importante en cítricos porque él corta, ¿cierto? En su estado adulto corta hojas, aquí como se ve, este es el daño que él causa, él corta hojas, él pone los huevos en las hojas, ¿cierto? Unas posturas bien importantes, muchos huevos por hembra. Esos huevos duran de 8 a 10 días en desarrollarse, pasan esos 10 días aproximadamente y emerge la larva cae al suelo, ¿sí? Cae al suelo, en el suelo, aquí es donde está lo grave, ¿cierto? Aquí es donde está lo grave, el adulto está arriba comiendo hojas, pero la larva cae al suelo, ella pasa por unos estados de desarrollo, unos estados larvales bien marcados, pero son muy largos. La larva va creciendo más o menos aquí en el suelo y dura 10 meses hasta un año puede durar. Esas larvas de estos curculiónidos son muy severas porque tienen unas mandíbulas muy fuertes. Entonces ellas están, imagínense, 10 a 12 meses trozando raíces en el suelo de los cítricos. Están ahí comiendo raíces, masticando las raíces primarias, secundarias, las terciarias, pelo absorbentes, todo eso se lo llevan. Entonces arriba nosotros estamos viendo al adulto comiendo hojas y sí nos preocupamos, sin embargo, todo el tiempo que pasa la larva comiendo raíces es un tiempo muy importante donde las raíces se están afectando y la recuperación o la renovación de raíces muchas veces no alcanza a la tasa a la que ellas se alimentan. Entonces luego viene un periodo de pupa que es corto, más o menos un mes, y luego vuelven a emerger los adultos, ellos salen del suelo, salen como de un color blanquecino, todavía un poquito débiles, y ellos se van subiendo por acá por el árbol, y hasta que llegan otra vez a las hojas a seguir trozando y a seguir cortando hojitas y vuelve y se repite el ciclo, ¿cierto? Entonces, este picudo es bien importante en estos sistemas. El manejo que se le da ha sido de muchos años intentar porque no ha sido fácil.
los cucarrones en general por los élitros, que son esas alas gruesas que tienen, es muy difícil que ingrese un insecticida químico. Ya está comprobado que para muchos esto no funciona. Y entonces se puede dirigir el daño, digamos, a la larva al suelo, eso ya lo han hecho control manual. La cosa es que muchas veces y en muchas ocasiones el árbol se cae, se vuelca y la gente no se da cuenta sino hasta que se cae, y es porque el sistema de raíces ya está muy afectado. Entonces el picudo de los cítricos es una plaga que podríamos llamar muy importante o clave en estos sistemas. Aquí en esta foto que acaba de aparecer, aparece un picudo, pues volteado en vista ventral, ¿cierto? Que es por debajo, y lo que vemos acá es que está invadido por un hongo, ¿cierto? En este caso es Beauveria bassiana en unos estudios que se hicieron. Entonces hay una posibilidad muy importante de utilizar un bioinsumo o un biocontrolador como es este hongo para el control de estos adultos. La broca del café, entonces, ¿cómo no hablar de una plaga tan importante para nosotros en un sistema productivo tan importante como es el café, ¿cierto? Entonces, la broca del café, todos hemos oído hablar de ella, todos los que hemos visitado un cultivo de café hemos visto los granos de café brocados. Entonces, esta broca, hipotenemos a un pez que es tan pequeñita, ¿cierto? Mide un poco más de 3 milímetros, es muy pequeñita. Ella lo que hace es que ella no vuela, no tiene un vuelo tiene un vuelo muy incipiente, y ella por pequeñita pues se puede llegar a los frutos o las partes medias de los árboles de café, de los arbustos de café, llegar a los frutos. La hembra es la que ingresa, ¿cierto? Taladra, ingresa allá, oviposita, allá se desarrollan las larvas. Y finalmente es lo que vemos cómo se afecta el fruto y ingresa pues a la semilla directamente, que es lo que nosotros cosechamos, pues es el interés. Entonces es una plaga tan importante, esta es una plaga clave, es una plaga que siempre va a estar en el café, a no ser que tengamos una variedad resistente, porque ya en el mundo se han desarrollado variedades que son resistentes a la broca, por ejemplo. Eh, perdón. Sí, hay variedades que no son resistentes, pero sí tienen alguna tolerancia a esta broca. Entonces, la broca deja pérdidas de 500 millones de dólares anuales, se ha estipulado en los cultivos, pues son pérdidas muy importantes. Entonces, hay que hacer mucho manejo preventivo, mucho manejo de no dejar, por ejemplo, nos han dicho siempre no dejar estos frutos maduros en el suelo, esos frutos sobremaduros después de la cosecha. Estos son fuente pues de inóculo o reproducción de la broca en campo. También para nuestro agrado, hace años ya se están evaluando biológicos para esta broca. Broca también es un cucarrón, vuelve y juega. Los cucarrones no responden positivamente a las aplicaciones de insecticidas químicos. Entonces, buscar por un lado más amigable, más sostenible. También se sabe que responde al Beauveria bassiana, un biocontrolador que puede ayudar a manejar estas plagas en los cultivos. Entonces, este huequito aquí en los frutos es el indicador de que la broca ya entró al fruto. Ellos prefieren los frutos maduros, pero si hay frutos verdes, pues ingresan también a los frutos verdes del café. Otra plaga de importancia económica en nuestros cultivos, aquí hablamos ya de frutales en general. Muchos frutales se ven afectados por moscas de las frutas, principalmente el género Anastrefa. Ellos lo que hacen es con su ovipositor, aquí hay una hembra en la imagen, en el lado, el insecto que está en la parte de abajo tiene su ovipositor. Ellos, aquí también hay otra hembra, con su ovipositor se ve que está ingresando a la fruta, esa es una naranja,
pone los huevos y ahí adentro pues se va a desarrollar todos los estadios de huevo. La larva come pulpa, degrada toda esa pulpa de la fruta y finalmente pues de ahí va a salir el adulto nuevamente a hacer unos vuelos, a copular y vuelve y el ciclo en el fruto. Entonces son plagas muy importantes en frutales, son importantes en guayaba, en mango, en papaya, en muchos frutos que ellas pueden afectar. Esos ciclos de las moscas son realmente cortos, digamos, pueden estar ocurriendo en un mes, 2 meses y tener altas poblaciones. Estas plagas a nivel nacional tienen un plan de manejo de moscas de las frutas a través del ICA, donde tienen detección de mosca de fruta en varias partes en el país. Es una especie muy importante. Hay especies muy importantes de mosca de las frutas que se tratan como plagas cuarentenarias. Quiere decir que aquí las hay y afuera en otros países no las hay. Entonces se cuida mucho de que cuando se exporta frutales no salgan esas plagas, ¿cierto? No salgan esos insectos, igual que no entren o no ingresen al país otras moscas de fruta que no tengamos acá, porque son plagas muy, muy importantes. Bajan mucho los rendimientos. En aguacate tenemos un insecto importante que se volvió muchísimo más importante cuando ya el boom del aguacate creció y creció y se están exportando grandes cantidades de aguacate porque para la exportación se exige una sanidad muy importante, ¿cierto? Una sanidad alta, obviamente. Entonces, este Monalonium desde hace años se ha venido pues evaluando, estudiando cómo es la forma de controlarlo. Es un chinche, ¿cierto? Es un chinche que también raspa, también succiona y está haciendo daños en el follaje y también hace daños en los frutos. Entonces, este es un insecto clave en estos cultivos. Hay que trabajarlo desde que se está sembrando en el vivero, hay que estarlo monitoreando y programar pues todo el manejo que se requiera para este insecto. Esto ha implicado para muchos cultivadores de aguacate no poder comercializar su fruta y que se bajen pues muchísimo los rendimientos también. Entonces, sí, como vemos el daño es ese chinche afecta casi todos los órganos de la planta y también vuelve y juega Beauveria bassiana o un hongo entomopatógeno del que hemos estado mostrando aquí, que también se han hecho evaluaciones donde se sabe que afecta también al chinche, como vemos por acá, lo está afectando. Es un efecto pues como de contacto y los insectos finalmente pues se mueren y se pueden controlar con ese entomopatógeno. Bueno, entonces, si hablamos de las enfermedades que se presentan en los cultivos, a nosotros pues desde la universidad, pues los que estudiamos o tenemos que ver algo con la agronomía, nos han hablado mucho del triángulo de la enfermedad y el triángulo de la enfermedad, y creo que eso también lo deben ver los médicos o los veterinarios, ¿cierto? En general para cualquier organismo vivo que pueda padecer una enfermedad, debe existir un triángulo. ¿A qué se refiere el triángulo? A que tienen que coincidir 3 situaciones para que se presente la enfermedad. Primero, que exista un patógeno activo capaz de producir una infección. Segundo, que existan las condiciones ambientales adecuadas que permitan que se dé la enfermedad. Y tercero, que exista un hospedero o una planta susceptible. Entonces, cuando esas 3 condiciones se cumplan, pues de una arranca a producirse la enfermedad, la infección, lo que conocemos pues como el desarrollo de la enfermedad en el cultivo. Sin embargo, mucho tiempo después, algún tiempo después ya se habló de que no existe un triángulo de enfermedad, sino un rectángulo de la enfermedad, donde aparece un cuarto componente
donde estamos hablando de nosotros los humanos, ¿cierto? El factor antrópico, donde nosotros somos unos importantes agentes para que estas enfermedades se desarrollen. ¿De qué forma? Nosotros hacemos cosas para que se propaguen las enfermedades, digamos, ingresamos a las mismas botas con la misma ropa y somos propagadores de enfermedades. Nosotros propiciamos situaciones que las enfermedades pues ahora actualmente se habla del rectángulo de la enfermedad, donde el hombre aparece como un agente importante en el desarrollo de estas situaciones. Vamos a hablar entonces también de café en el caso de la roya, que es una enfermedad clave, importante en el cultivo, en un rubro tan importante acá en Colombia. Entonces sabemos que, y para contextualizarnos, sabemos que el café tiene origen africano, específicamente su centro de origen está en Etiopía, y así como el café tiene origen allá, pues la roya también, ¿cierto? Donde está su centro de origen, pues tiene todo su acervo de organismos con que va a convivir. Entonces la roya es de allá, uno supondría, la roya se quedó allá y ya en el resto de lugares pues no debería estar. Pues sí, ella se dispersó, ¿sí? Se dispersó, digamos, en la India, se ha domesticado, se domesticó muy bien el café y asimismo, pues allá llegó la roya, ¿cierto? La roya es un hongo y desde allí, pues por las islas, la isla Sri Lanka, la isla al sur de la India, pues se identificó por primera vez esa roya que es importante como enfermedad y que produzca daños económicos, y de allí se empezó a dispersar por todo el mundo. El daño de la roya, todos más o menos lo conocemos, es un hongo que penetra la hoja, provoca lesiones que nosotros a simple vista la vemos como unas pústulas de color amarillo anaranjado, más intensamente por el en vez de las hojas. Esas pústulas van alcanzando casi la totalidad del área de la hoja. Finalmente la hoja va a morir, se cae, se produce la defoliación de muchas ramas, y pues esto lo que va a traer es un daño a nivel fisiológico, que es que daña baja la tasa fotosintética, y esto se va a ver representado en que se va a bajar la cantidad y calidad de los frutos, pérdidas económicas, ¿cierto? Entonces, mientras un arbolito desearíamos que estuviera como el primero de la imagen, pues va a terminar como el último de la imagen cuando la roya avanza y puede llegar a ser devastadora en estos cultivos de café. La roya es muy agresiva y depende mucho, como la mayoría, como todos los hongos o las enfermedades en general, de los factores ambientales. Si concluye ese factor ambiental, pues la roya se torna muy agresiva. Digamos, cuando hay alteraciones de precipitación, que llueve en una temporada y viene una de sequía y vuelve y llueve, esto favorece que se presente más intensamente o más agresiva la roya. Y cuando se da un incremento de la temperatura, por ejemplo, en los cafetales de altura, digamos, en los cafetales que crecen a 1800 metros sobre el nivel del mar, y se da un incremento de la temperatura en alguna época del año, eso favorece que la roya se presente. En las rollas en los cafetales que crecen a alturas menores, la roya pues puede presentarse también, porque las temperaturas pues allá suben y bajan constantemente. Pero entonces, factor de humedad, incremento de temperatura, si tenemos plantas viejas que no se han renovado en muchos años, si no se realizan las podas que se deben realizar en el café, pues esta enfermedad pues se dispara y puede ser muy agresiva. Si todo eso se combina. Hay otro factor que es bien importante, que es de todo nuestro interés, y hay estudios, digamos, por Cenicafé, la federación, donde dicen que la fertilización incide en
en la agresividad de la roya. Entonces era como lo lógico que hablábamos el día técnico pasado. Si una planta está bien nutrida, pues va a poder soportar mejor una enfermedad, y así es. Con el café pasa igual. Entonces, si tenemos una fertilización deficiente, pues más agresiva se va a comportar la roya en el cafetal. Afortunadamente hay variedades resistentes. Aquí hay algunas que son como de las más tradicionales en el país. Está Castillo, la variedad Colombia, el Tabi, el Catimor. Me faltan algunas, pero estas son como las más representativas. Entonces, como se ve en la hoja del lado derecho, es una hoja de una variedad resistente donde no vamos a tener los síntomas de la roya, como si se ve en la imagen de las hojas de la izquierda. El progreso de la enfermedad y el daño de la roya también se puede observar en el año y en los ciclos y en la fenología. Entonces, esto es solo un ejemplo, pero esto lo podríamos hacer para cualquier cultivo, para cualquier plaga o enfermedad. Esto debería hacerse y tenerse muy claro. A medida que avanza el ciclo del cultivo, qué plagas y qué enfermedades y cómo es el desarrollo de esa plaga o esa enfermedad en cada etapa, para así nosotros poder hacer manejo de la prevención, del control, de la erradicación, como sea, ¿cierto? Que haya un manejo integrado y un manejo muy consciente de esas plagas y enfermedades en los cultivos. Acá se muestra para el caso de la roya que la intensidad y el daño va aumentando a medida que va avanzando el ciclo del café. Entonces, en la época donde ya se empieza el llenado de los frutos, el cuajado se va incrementando. Entonces, si yo sé esto, pues yo ya me estoy preparando para esperar pues como estas condiciones, y desde antes pues yo hago mis tácticas, mis estrategias preventivas en el cultivo para que esta enfermedad no me coja pues tan terriblemente. Pero entonces sabemos que esto es una enfermedad clave que siempre pues que se va a presentar a no ser que tengamos una variedad resistente. Hay una enfermedad que es causada por un hongo del género Phytophthora, que yo creo que todos hemos oído hablar de Phytophthora. Y si uno va a la etimología de esa palabra, pues fito, planta, tóptora, destrucción. O sea, eso ya me dice a mí algo fatal, algo trágico, que donde yo tenga fitóptora, pues ya voy a tener casi que una muerte segura de la planta, ¿cierto? Ese hongo se encuentra en muchos tipos de suelo, está adaptado a suelos ácidos, básicos, ¿cierto? Es un organismo, un microorganismo muy adaptado a cualquier condición del suelo. Y puede subsistir durante muchos años aún sin tener plantas hospederas. Quiere decir que no es un parásito obligado, es un parásito que puede adaptarse a la condición que esté y prosperar hasta que se presente el cultivo que él pueda convivir con él, que pueda atacar. ¿Qué lo favorece más? Las altas temperaturas y el exceso de humedad. ¿Sí? Entonces, por eso cuando llueve mucho, normalmente si tenemos cultivos donde sean más susceptibles a fitóptora, pues ahí fijo vamos a tener problemas. El agua entonces va a actuar como diseminador por goteras, por el riego. En aguacate fitóptora es importante, es causante de la pudrición de raíces, causa pudrición en plantas de todas las edades. Entonces es muy relevante esta enfermedad. Obviamente lo va a favorecer la humedad. Si hay mal drenaje, ahí va a estar fitóptora en todo su esplendor. Afecta más que todo las raíces más finas. Nosotros podemos ver el síntoma como raíces de color más oscuro. Cuando uno habla o busca controles para fitóptora, en muchas plantas, pues hay muchos fungicidas de categorías toxicológicas altas para controlarlo, pero eso tiene que hacerse muy seguido, muy juicioso, muy periódico y con anterioridad, ¿cierto? Para que no avance. Entonces estamos hablando de tener pues como sistemas más sostenibles, entonces habría que mirarle como un manejo más integrado. Por ejemplo, utilizar material de siembra sano, que venga de viveros registrados,
confiables, cuando tenemos plantas enfermas, erradicarlas, aplicar todo eso de la desinfección del calzado, de los vehículos para entrar a los viveros, a los lotes de cultivo, que se desinfecten bien las herramientas, y tener pues esos buenos drenajes. Entonces en aguacate, Phytophthora también es un problema. Vemos que Phytophthora no solo da en el aguacate, da en muchos frutales, da en hortalizas, digamos en la papa también, es causante de la gota de la papa, que sabemos que es devastador en ese tipo de cultivos. En plátano, les muestro aquí pues un ejemplo, pero cada sistema productivo tiene su pool de plagas y enfermedades, ¿cierto? Yo solo les estoy mostrando algunas importantes. Entonces, en plátano, la cigatoca negra, plátano y banano, es otro hongo, Mycopharela afarensis. Entonces, nosotros vemos estos síntomas. Yo creo que todos hemos visitado cultivos de plátano y banano viendo síntomas, o cualquier plátano, cualquier banano que veamos por ahí, vamos a ver en algún momento este síntoma en las hojas. Eso es causado por un hongo. En los cultivos esto es un manejo que se hace sí o sí, en las labores de cultivo está siempre programación para el manejo de esta enfermedad, el corte de eliminación de esas hojas, la detección pues del hongo en las primeras fases, y pues su control, que generalmente es químico, ¿cierto? Porque si se pierde área foliar, pues se pierde producción. Ahorita estamos hablando de hongos, ¿cierto? Aquí voy a dar un ejemplo de una bacteria que causa enfermedades en diversidad de cultivos de importancia. Entonces, por ejemplo, en papa, en tomate, en general en las solanáceas, puede presentarse una enfermedad que llamamos pudrición húmeda causada por Erwinia, que es una bacteria. Entonces uno ve Erwinia en los tallos, ¿cierto? Ingresa como a los tejidos se ven blandos, empieza una coloración amarilla en los follajes, en toda la base del tallo. Finalmente vamos a ver el síntoma en los frutos. Entonces eso es lo que llamamos una pudrición blanda, con mal olor. El mal olor o el fuerte olor es un síntoma de que estamos hablando de una bacteria en la mayoría de los casos. Los hongos también pueden producir pudriciones, y las bacterias, nosotros al olerlas y al detectar un olor fuerte, podríamos intuir que se trata de una bacteria, ¿cierto? Cuando estamos diciendo que no sabemos todavía de qué se trata el síntoma en campo. Entonces, bacterias también tenemos en muchos cultivos, en estas solanáceas, en los frutos, pues sería devastador, ¿cierto? En ornamentales también Erwinia es bien importante. Entonces son daños directos al órgano cosechado y se mueren finalmente las plantas. Esta Erwinia también se puede dar en papa. Entonces lo que se hace es un buen drenaje. Ella está en el suelo, ¿sí? Evitar encharcamientos, la humedad la favorece, así como a la mayoría de los hongos. Semillas libres del patógeno, si estamos hablando del tubérculo semilla de la papa. Que no se almacene el tubérculo húmedo, porque esto favorece la presencia de la bacteria. Que se eliminen plantas que manifiesten la enfermedad. Siempre todo un control o manejo integrado para evitar que estas enfermedades se propaguen. Hemos hablado de hongos, de bacteria, hablemos de un virus. Hay muchos virus que son causantes de enfermedades en las plantas. Por ejemplo, el virus de la tristeza en los cítricos, así se llama, por sus siglas el BTC, es transmitido por áfidos. Entonces este es uno de los casos donde los insectos actúan como vectores de enfermedades, en este caso el virus. Ustedes saben que los virus son parásitos obligados, ellos necesitan un vector, necesitan alguien que los mantenga vivos, ¿cierto?
Entonces, son los áfidos en este caso. Es una enfermedad que es sistémica, quiere decir que ingresa a la planta y es capaz de llegar a todos los lugares a través de los tejidos vasculares. Daña el floema a nivel de cuando tenemos los injertos, que normalmente en campo pues ya tenemos el injerto. Entonces se va a afectar la nutrición, directamente se va a afectar la nutrición de la planta, porque si se obstruye el canal por el que fluyen los nutrientes, entonces ¿cómo se va a nutrir? ¿A quién va a llegar? No va a llegar la savia elaborada a ningún tejido ni a ningún órgano de la planta. Este virus se puede propagar por la utilización de yemas enfermas en los injertos. Esto viene de un material que no es confiable en un vivero, por ejemplo. Esto es un síntoma, se dan en unas acanaladuras en las ramas y los tallos, o sea que se ve como un canal, como unos insertos por donde van el síntoma de este virus. Se ve el follaje amarillo y finalmente se ve un decaimiento general de la planta, es algo general y se muere, ¿cierto? Finalmente se muere y es un virus pues devastador como todos los virus en los cultivos. Los virus no son fáciles de controlar ni de diagnosticar en los cultivos, pero hay que estar atentos cuando ya se tenga registros y antecedentes de estas enfermedades en los sistemas productivos. Los nemátodos, entonces los nemátodos también los catalogamos dentro de las enfermedades. Hay una situación que nos hace definir un nematodo como agente causal de una enfermedad en plantas, o sea, como un fitopatógeno, y es la presencia del estilete. El estilete es que ellos tienen en el aparato bucal como una agujita por la que ingresan al tejido vegetal y empiezan a succionar o a dañar tejidos y por ahí ingresan pues a la planta. Los nematodos en su mayoría están en el suelo, los patógenos, y ellos son microscópicos, ¿cierto? Son unos gusanitos microscópicos y ya ellos empiezan a ingresar a las raíces, a sus tejidos, y nosotros si arrancamos la planta pues veríamos este síntoma que son los nódulos o agallas que se pueden presentar en las plantas afectadas por los nemátodos. Ellos ingresan, ahí pone la hembra sus huevos, se enquistan y eso es lo que nosotros vemos como los nódulos. Entonces, eso que vemos en la parte subterránea, pues arriba lo vemos es como que la planta es quedada en el crecimiento, son plantas más enanitas, más pequeñas, y eso en los nematodos también, como los virus, por ejemplo, son muy difíciles de detectar o diagnosticar. La gente mientras busca qué es lo que le pasa a las plantas, pues pierde producción, pierde tiempo, ¿cierto? Una forma de llegar al diagnóstico de los nematodos es analizar en el laboratorio raíces con el suelo circundante y ahí nos dan el resultado de si hay nematodos en ese suelo. Una parte importante de las plagas y las enfermedades en cultivos es llegar al diagnóstico. Entonces nosotros como asistentes técnicos llegamos a una finca y entonces nosotros llegamos a hacer una recomendación de fertilización, pero todos sabemos que la persona aprovecha o no se aprovecha y nos empieza a preguntar sobre todo el manejo del cultivo. Entonces quieren que le diagnostique qué le pasa a esta planta, qué plaga, qué enfermedad. Ahí en ese caso, pues nosotros tratamos de ayudarle hasta donde se pueda, ¿cierto? Pero no siempre va a ser así. Uno lo que les puede decir es que qué paso a seguir pueden hacer, ¿sí? Digamos que esa persona debe hacer una identificación adecuada de esa enfermedad, ¿cierto? Porque si no pierde tiempo, pierde dinero y se puede aumentar las pérdidas. Tiene que hacer un correcto diagnóstico para poder hacer un manejo sanitario adecuado. Entonces, cuando se presente la interacción en el cultivo, la gente que va a ver, o uno allá que va a ver, síntomas. Eso es lo primero que nos da la información de las enfermedades o de las plagas, o los signos. Entonces, el síntoma sería la clorosis, la necrosis, la deformidad, las agallas, todo eso.
¿cierto? Las pústulas, el polvillo. Entonces, y por ejemplo en plagas sería el signo ver la larva, ¿cierto? O sea, vemos quién es el agente causal. Aquí ya lo cogimos en fragante y ya sabemos quién es. Otra cosa es ver un síntoma que es una manifestación de la normalidad, pero uno todavía no sabe quién está causando eso y la idea es dirigir el manejo a ese agente causal específico, ¿cierto? En las rollas, por ejemplo, uno ve las esporas de color naranja y eso, en muchas rollas que son así, entonces uno ya intuye, eso es un hongo, es un tipo de roya, pues no sé qué roya, ¿cierto? Lo tenemos que llegar a diagnosticar. Entonces uno podría empezar a decir, ¿cómo llegar a un diagnóstico? Primero, determinar si la enfermedad está ocasionada por un patógeno o un factor ambiental, si estamos hablando pues de enfermedades, ¿cierto? Porque a veces uno le echa la culpa, ay, es un hongo, es una bacteria, ¿no? Puede ser un cambio en el ambiente, bajó mucho la temperatura, causó daño en los tejidos, no sé, ¿cierto? Hay que descartar primero eso. Entonces hay tres formas como se pueden llegar al diagnóstico. Podremos llegar a partir de la experiencia que se tiene en campo. Hay gente experta, hay gente, expertos especializados en X o Y plaga o enfermedad. Entonces solo con ver diagnostica, ¿cierto? Con los signos y los síntomas en campo. Esto pues obviamente de alguien confiable. Podemos llegar al diagnóstico a partir de la comparación por tanta información que hay en internet, cartillas, guías, obviamente información confiable, digamos, si yo abro en internet una cartilla de ICA donde me muestra la foto, el síntoma, pues yo voy a confiar en eso, ¿cierto? Porque es una entidad confiable que trabaja específicamente por la sanidad. Otra cosa es llegar al diagnóstico a partir de la identificación de los patógenos en el laboratorio, a partir de un análisis del laboratorio, ¿cierto? Eso sería lo más confiable y lo ideal. Lo que pasa es que muchas veces pues no se alcanza a llegar hasta allí. Entonces, tenemos muchos métodos para llegar al diagnóstico. Les recuerdo que nosotros en el laboratorio de Sobiotech no hacemos diagnósticos de enfermedades, pues de patógenos en los cultivos. Todavía no tenemos ese servicio en el portafolio. Para que ustedes sepan, tenemos un laboratorio muy bueno, tiene muchos servicios, este servicio todavía no lo prestamos. Cuando ustedes en campo, el cliente, el productor, les manifieste algo sobre eso, ellos saben que tenemos laboratorio, los remiten a otros laboratorios que sabemos, por ejemplo, el Laboratorio de Sanidad de la Universidad Nacional o en la de Antioquia también los hacen. Entonces, para que sepan que esos análisis se remiten a otros laboratorios por ahora. Bueno, y ya para finalizar y para dar apertura a los días técnicos que vienen, como ya nos hicimos una introducción rápida a lo que es la sanidad y lo que se podría presentar en los cultivos, que son muchos problemas, los productores todo el tiempo tienen problemas, entonces nosotros en Abonamos Sobiotech tenemos ahora pues en el portafolio estos bioinsumos que nos pueden ayudar a mitigar esos problemas en campo que pueden llegar a ser parte de un manejo integrado muy valioso para ese manejo sustentable de las plagas y las enfermedades. Entonces de aquí en adelante nos van a hablar de estos biocontroladores que son antagonistas de microorganismos patógenos o de insectos, plagas, que producen daño a los cultivos y que nosotros los podemos manejar con estos bioinsumos. Entonces, hasta aquí es la charla de hoy. Dentro de 15 días, entonces vamos a iniciar con los días técnicos que nos van a hablar sobre estos manejos más sustentables. Muchas gracias por la asistencia.